vamos a procurar olvidarnos de todas aquellas preocupaciones por cuestiones terrenales que pudiese haber ahora mismo en nuestro corazón, y vamos a pensar solamente en Dios nuestro Padre, en ese ser superior, infinitamente bueno, la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, mi Maestro Jesús, ese gobernador amoroso que cuida de toda la humanidad de la tierra, desde los principios de la creación del planeta. Vamos a ver a Jesús como hablando a las multitudes, a las orillas de los lagos de la Galilea. Y vamos a pedirle que nos vuelva a consultar a todos los hermanos encarnados y desencarnados que estamos en este centro espiritual, sobre todo aquellos que abandonaron la vida terrenal a través de su vida. Así sea. La conferencia de hoy se titula, como bien sabéis, Si cada día amanece y el suicidio no es ninguna solución. He querido que el título fuera este, porque no nos proponemos desde el espiritismo juzgar a nadie, porque el Maestro Jesús hace 2000 años nos advirtió de que no juzgásemos a fin de que nosotros no fuésemos juzgados. Por lo tanto, nuestro máximo amor, nuestro máximo cariño, nuestra máxima comprensión y recuerdo a todos los hermanos y hermanas que han abandonado la vida terrenal a través del suicidio, a quienes en ningún momento juzgamos bajo ningún concepto. Simplemente, a lo largo de esta conferencia, vamos a examinar el hecho del suicidio, el por qué no es ninguna solución. Mas no vamos a reprochar, anatematizar o ni siquiera juzgar livianamente a nuestros hermanos que optaron en un momento de arrebato, locura y enfermedad seguramente por una forma de abandonar el mundo físico de ese. Cualquiera de nosotros podemos caer en la desesperación. Cualquiera. De hecho, ¿quién podrá presumir de que nunca ha sido un suicida? En cualquiera de nuestras vidas podremos haberlo sido. Y seguramente
nuestras existencias. Con lo cual, comprendemos la desesperación, la enfermedad que a veces hay detrás de los suicidios. Yo, por mi profesión, tengo que presenciar muchas veces hechos de este tipo. Muchos son los hermanos y hermanas que llegan al centro de patología forense ingresando cadáveres por haberse suicidado, por haberse quitado la vida. Por eso vivo de cerca, profesionalmente, insisto, este problema cada vez que tengo guardias, tanto yo como mis compañeros. Casi siempre encontramos en antecedentes de enfermedades mentales en estos hermanos y hermanas, depresiones, paranoias, psicosis, esquizofrenías, se encuentran en estrecha relación con los suicidios. También hay que decir que hay otros cuyos antecedentes no tienen nada que ver con enfermedades mentales, pero creo que pudiese existir como un momento de enajenación, o sea, de locura transitoria, en la cual en un arrebato la criatura, desesperada y sufriendo mucho, con un sufrimiento indescriptible muchas veces para el resto de los seres, optan por quitarse la vida en un acto, insisto, de enajenación transitoria. También en este acto existe mucha ignorancia. Las distintas religiones terrestres han anatematizado al suicida, al punto que no hace tantos años había un lugar destinado en el cementerio para dar sepultura nada más a los suicidas. Los suicidas no podían ser enterrados con el resto de los hermanos en el cementerio. Estaban como en un lugar aparte y muy apartado, escondidos, donde no los viera nadie. Como se han anatematizado muchísimos otros condicionantes en la criatura humana. A veces el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, etcétera, etcétera, han sido objeto de anatematización por muchísimas religiones y por la sociedad en general, en un acto a veces de hipocresía total y absoluta. Porque, como decía el Maestro Jesús, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, las religiones, como decía, a lo largo de la historia humana, no han hecho todo lo que podían hacer por los suicidas. Se han limitado a anatematizarlos, a condenarlos y a relegarlos a la esquina del cementerio. Sin embargo, nada de eso
es la solución. La solución para cualquier situación, como muy bien nos dice Joana de Ángelis en un libro memorable que escribió Divaldo Pereira Franco a través de esa maravillosa facultad de la psicografía. El amor es la solución a cualquier mal. No, la solución a cualquier mal no es la anatematización, no es la condenación, sino la solución. Y para ayudar a las personas, para que no caigamos por ignorancia en estas acciones que son contrarias a la ley de Dios, porque el suicidio es un acto contrario a la ley de Dios. Por lo cual va a generar unas consecuencias a partir de ahí muy dolorosas para aquellas personas, aquellos hermanos que tomen el suicidio como modo de abandonar el mundo físico. Muchas veces, insisto, es la ignorancia. Se ha tratado de exagerar las consecuencias del suicidio, asegurando que el suicida sufriría eternamente las penas de un infierno, de un lugar donde ardía su cuerpo continuamente sin nunca terminar de quemarse. Horroroso. Claro, esa exageración lo que ha hecho en las criaturas humanas, que poseedoras ya de una razón y poseedoras de unos conocimientos de física y de química y otros muchos conceptos, ha sido la incredulidad, la reacción. Porque, ¿qué es eso de qué cuerpo sea ese que se quema continuamente, eternamente, sin consumirse jamás? Esa exageración, lo que ha generado, insisto, es incredulidad. Y aquellas personas que por ignorancia dudan o creen que más allá de la vida no existe nada, entonces son las que mayormente optan por el suicidio. Yo he estado viendo y continúo viendo, insisto, por mi trabajo, tengo que estar en relación bastante con estos hechos y con frecuencia he visto esos dos tipos de suicidio. El suicida que lo es por problemas mentales gravísimos, y los otros criaturas que en un momento de arrebato, hermanos que en un momento de arrebato, de locura, de imaginación, porque es una clase de locura, han optado por el suicidio. Insisto que esto puede ser por ignorancia, porque realmente el suicida es un enfermo que sufre muchísimo y pretende terminar con ese sufrimiento que no puede soportar a través del suicidio. Sin embargo, la doctrina espírita tiene que decir a todos sus hermanos que aún estamos caminando en la reencarnación, que aún estamos reencarnados en el mundo físico, que esto es incierto. Ningún sufrimiento en la tierra se puede comparar con el sufrimiento en el que quedan las personas que se quitan la vida. Ninguno. Hay muchos libros sobre este asunto. No por eso son más leídos. El ser humano a veces juzgamos que por tener una carrera o incluso más de una, o tener
cierto poder económico, ya estamos por encima de todas esas cosas. Nada más lejos de la razón y de la verdad. Aunque nosotros, personalmente, de modo personal, individual, no tengamos la más mínima intención de caer en el suicidio, sin embargo, podemos tener personas en la familia, personas allegadas, que sí pueden caer en un momento dado. Entonces, insisto en que de esta lacra, todavía por desgracia, nadie estamos libres de tenerlo muy cerca y en nuestra propia familia, por lo que es bueno que sepamos y nos concienciemos e incluso hablemos sin exagerar nunca, porque las exageraciones son tan perniciosas como aquellas otras teorías que le restan importancia al suicidio, diciendo que, bueno, que como nada, pues, que más da morir del suicidio que de cualquier otra cosa. Tan malo es este pensamiento como aquel otro que exagera las consecuencias del suicidio. Primer punto, los sufrimientos del suicida no son eternos, como tampoco son eternos los sufrimientos de cualquier otro espíritu que desencarnado se haya conducido por los pasos del crimen en el mundo terrenal. También sus sufrimientos no son eternos. Los sufrimientos serán directamente proporcionales a los sufrimientos que causan. Y aquí es donde tal vez pasamos a entender de un modo lógico el porqué de tanto sufrimiento del suicida. Somos responsables, queridos hermanos, y conforme nos indican los espíritus, por todo aquello que hacemos a los demás. Esto lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, antes incluso de llegar al espiritismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no haciendo a los demás, sino aquello que desearías que los demás hiciesen por ti. Entonces, el suicida crea un dolor muy grande en la familia, en la esposa, en el esposo, en los padres, en los hijos, en los tíos, en los primos, en los amigos, en el trabajo. Crea un dolor tremendo a la familia, del cual es directamente responsable. Y él pasa a sentir todo ese dolor. Eso por un lado. Pero no solo eso, hay más. Si era casado, si tenía hijos, responderá ante las leyes de Dios por todas las faltas y miserias que sufra tanto su cónyuge como sus hijos, como aquellas miserias que sufran quienes le dieron la vida, que son sus padres, a causa de que él se haya suicidado. Porque si estuviera vivo, podría ayudarles. Estando en el más allá, no se puede. Ese es el parte del gran sufrimiento que siente el suicida, responde por esa parte, por esa responsabilidad. Y la más grande responsabilidad deriva del hecho de que nuestro cuerpo no es nuestro. Nada de lo que tenemos lo es. Todo es de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos la reencarnación para progresar, para beneficio de aquellos entre los cuales hemos perjudicado,
reparar el daño que hemos causado en otras épocas, hemos pedido y hemos suplicado un cuerpo, una oportunidad de enmendarnos. Y una vez en la tierra, y muchas veces, hay que decirlo, no vayáis a pensar que son las pruebas y las expiaciones que traemos en nuestro plan de vida la que nos lleva al suicidio. En absoluto. Los planes de existencia, los planes de reencarnación, son revisados cuidadosamente por los obreros de la vida eterna, por los espíritus encargados por nuestra reencarnación. Entonces, nada de eso podemos achacar al plan de reencarnación. Todas las pruebas y las expiaciones que vienen de nuestro plan son perfectamente hasta incluso podríamos decir fáciles de llevar y de solucionar. Jamás el Creador, las leyes de Dios, permite que la criatura humana, sus hijos, lleven sobre sus espaldas fardos de mayor capacidad de la que tenemos para sobrellevarlos con absoluta alegría y resignación, incluso con alegría. Entonces, aquellas pruebas y aquellas expiaciones que provocan muchas veces que caigamos en el suicidio son las que nosotros nos sometemos voluntariamente por nuestra falta de prudencia, por nuestra falta de reflexión y por nuestra inferioridad. ¿Por qué decimos esto? Hay dos clases de suicidas. Aquellos que se suicidan de un modo deliberado con una acción dirigida y ejecutada a terminar con su vida. Mas también hay otros suicidas que ejecutamos día a día acciones tendentes a cortar nuestra vida, a volver para el mundo espiritual antes de lo que teníamos planeado, a través de distintos actos. La cólera, el rencor, la maledicencia, la calumnia, los excesos de comida, los defectos de comida, nuestra adicción a los vicios como el tabaco, el alcohol y las drogas, son acciones que cada día nos llevan poco a poco hacia el suicidio. De este modo, tan responsable es el que fuma como el que toma una cuerda y se quita la vida. La acción a la larga es la misma. El fumador es consciente de que fumar mata. Lo pone en las propias capetillas. El alcohólico consciente es de ello también. El que se droga es consciente de que la droga, aun sin estar alterada, puede causarle la muerte. Cocaína y todos los derivados de la cocaína, como el crack, la merla o los compuestos del LSD, el temible éxtasis, son drogas que los usuarios de ellas hoy todos sabemos que producen la muerte. Pero para mayor abundancia, para dar mayor acercamiento a este razonamiento, los
usuarios de las drogas carecen de los medios para proceder al análisis de la pureza o no pureza de la droga que están tomando. Y todos sabemos de la falta de escrúpulos de aquellos que trafican con esa sustancia. Con lo cual, cada vez que se introduce una sustancia en su cuerpo, ignoran qué es lo que va a suceder con aquellos que danzan cada día el baile de la muerte con la cocaína, el éxtasis, el crack, la merla, el LSD. Yo no sé si son conscientes, imagino que no. Pero es como el que coge un revólver con una cámara, con 5 cámaras, y en una va una bala. Y da la vuelta al tambor donde se aloja esa bala y aprieta el gatillo. Si no coincide que tiene bala, no pasó nada. Si resulta que es la que está cargada con la bala, va a pasar. Esto mismo, por eso equiparo el consumir drogas de este tipo. No me refiero al tabaco, en este caso, aunque es también peligrosísimo, pero es a la más larga, a más largo plazo. Pero las otras drogas, que conocemos con el nombre vulgarmente de drogas duras, tienen esto. En cualquier momento, por adulteración de las personas que trafican con ellas. Yo me acuerdo en una ocasión que, estando en uno de mis destinos que tuve, habían venido detenidos unas personas que habían mezclado el crack es una sustancia, es una droga que se elabora a partir de la cocaína. Y habían mezclado, como no tenían suficiente cocaína, habían mezclado la cocaína con sustancia, con una sustancia que era para hacer callos. O sea, con una supongo que sería un sazonador o unas hierbas, en fin, la cuestión era que era para hacer callos. Y, claro, las dos primeras personas que fumaron este compuesto, pues la mezcla era de tal calibre que ninguna de las dos terminó el cigarrillo, porque el crack se fuma. Entonces ninguna de ellas terminó el cigarrillo, se murió antes del cigarrillo. Entonces, por eso hubo una investigación criminal y dio lugar a esas detenciones. Pues estos hechos son bien conocidos por toda la sociedad. Entonces, por eso, ese baile de la muerte que todos los días ejecutan nuestros hermanos y nuestras hermanas, que se juegan la vida cada día al administrarse esas dosis cuya pureza, insisto, desconocen. Pues no es tan difícil, no es tan distinta la acción de aquella persona que se juega la vida todos los días a ver qué pasa. Entonces, esos actos equiparables al suicidio, por eso, y con mucha razón en el mundo espiritual, les llaman suicidio inconsciente, porque la persona no es consciente, no somos conscientes de que estamos haciendo y practicando algo que es una acción tendente a terminar
tienen un gran dolor. Camilo Castelo Branco, que es un escritor portugués, que creo recordar desencarnó hacia el 1874, desencarnó porque se pegó un tiro. Pues él era un gran escritor, como lo atestiguan las obras que él escribió, era portugués. Y por una enfermedad vino a quedar ciego. Y cuando supo que no tenía cura, fue que cogió y se pegó un tiro. Y este espíritu es el que, con ayuda del espíritu de León Denis, ese gran espírita francés de la cofrade de Allan Kardec, el codificador espírita, comparece un siglo después en Brasil ante una medium espírita, Ivonne Pereira do Amaral, para dictar el libro que llegó a nosotros con el nombre de las Memorias de un Suicida. En ese libro, Camilo abre su corazón y describe el lugar para el que él y todos los suicidas son arrastrados. Él utiliza esa palabra. No dice llevados, no dice invitados a llevar, no. La palabra es arrastrados, obligatoriamente. Hay unos convoys en el mundo espiritual que no son visibles a los hombres, pero que existen y que cada día pasan por todas las ciudades del mundo recogiendo y retirando de entre los hombres los suicidas. Convoys tirados por caballos, porque los animales en el umbral, que es la primera zona del mundo espiritual, los animales, nuestros hermanos, mucho ayudan a los hombres. Primero como hombres durante la reencarnación y luego como espíritus. Nuestros hermanos, los animales, son capaces de encontrar en el umbral espíritus que nada se sabía de ellos. Me acuerdo una vez, hace muchos años, que alguien me preguntó si había modo de saber de tal persona que era hijo de esa señora que vino entonces a mi casa, que era Centro Espírita. Todavía no teníamos esto. Y yo le dije, no hay ningún modo de saberlo. Digo, sin embargo, usted puede orar y pedir a Dios nuestro Padre si es creyente, y me dijo que sí, que era creyente, para que le dé a conocer sobre su hijo. Pasó un tiempo, la señora volvió y dijo, hice lo que usted me dijo, pero no, que yo sepa, no me ha llegado ningún sueño ni nada. Dije, bueno, pues paciencia. Ya sabremos más adelante. Usted siga orando y aquella señora a mí no me había dicho nada.
soflar sobre ese muchacho. Y un día, estando en las oraciones del Evangelio, un sufrimiento tremendo sentí, y yo no tenía dolor, pero sentí un dolor tremendo. Yo misma, en la parte izquierda del corazón, sentí un dolor y me asusté. Dije yo, ay Dios mío, ¿qué me estará pasando? Y sin embargo no era nada. Poco a poco se fue calmando y sentí esa entidad que se acercaba, que ya había sentido otras veces a la hora que yo hacía el evangelio a las 8 de la tarde en mi casa. Venían él y otras entidades y enseguida pude ver que eran todos ellos por el sufrimiento por las vibraciones de sufrimiento que a mí llegaban, me di cuenta que podrían ser suicidas. Inconscientes, estoy hablando, no eran conscientes. Han sido personas hermanos que habían practicado en vida acciones tendentes a terminar con el cuerpo, como el uso de drogas duras, las llamadas drogas duras. No sé si es que hay alguna blanda. Yo creo que no, pero bueno, para utilizar los mismos términos que los humanos para que los comprendamos, pues llegaba hasta mi tamaño sufrimiento, que yo pensé en un primer momento que me pasaba algo a mí en el corazón. Fijaros el tamaño sufrimiento que sienten esos seres en el más allá. Esos seres, como digo, son arrastrados y llevados a un lugar que en la espiritualidad se denomina el Valle de los Suicidas. El Valle de los Suicidas es un lugar oscuro donde no entran los rayos del sol. Está en tinieblas y continuamente con nubes terribles. Y hace mucho frío. El suelo es resbaladizo y como de una sustancia negra, donde no permite caminar, porque en el momento que intentas caminar te caes, resbalas y caes. Es un lugar, dice, donde no hay lugar para la esperanza, dice Camilo. Dice que en Jerusalén había un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos, había mucha lepra en Jerusalén. Cuando Jesús reencarnó y vino al mundo, había un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos, porque había muchas personas que tenían esa enfermedad. De hecho, sabemos, gracias al libro de la Buena Nueva, que psicografó Chico, que María Magdalena, desde que desencarnó Jesús y desde que dejó de aparecerse a los apóstoles en esos 40 días después de su desencarnación, María de Magdala, viéndose rechazada por los apóstoles, como había sido prostituta, pues ella voluntariamente se fue para ese valle para cuidar a los leprosos. Y ella misma terminó contrayendo la lepra. Y volvió años después, fue a la iglesia que había fundado Juan, el discípulo amado, Juan Evangelista, el discípulo amado, junto con María de Nazaret,
sintió morir, encaminó sus pasos María de Magdala para ver por última vez a María de Nazaret, la madre de Jesús. Pues Camilo Castelo Blanco dice que ni siquiera ese lugar de tanto sufrimiento, sin embargo ahí había lugar para la esperanza. Los unos se ayudaban a los otros, se apoyaban, podían soñar, dice Camilo, que eran felices. Sin embargo, en el Valle de los Suicidas todo era sufrimiento. No había lugar para la tregua. El espíritu, unos rebeldes y otros desesperados. Había dos grandes sentimientos en ese valle. Allí no existe la resignación. Ahí solo existe la rebeldía y el desespero. No hay lugar para preocuparse por nadie, porque es tan grande el dolor que cada uno siente que no queda lugar para ocuparse de nadie. Tan solo los legionarios de María, que así se llama, una comunidad, una ciudad espiritual cuya benefactora es María de Nazaret, son los samaritanos los que van cada día al Valle de los Suicidas para recoger a aquellos que ya están preparados para llevarlos a la colonia espiritual y allí reciben tratamiento. Fijaros, aparece perfectamente descrito esto que estamos diciendo en la película de Nuestro Hogar. André Luiz era un suicida inconsciente y estaba en esa región que es el Valle de los Suicidas. Y ahí, sin embargo, por lo que nos habla Camilo Castelo Blanco en Memorias de un Suicida y lo que nos cuenta André Luiz, parece que hubiese, todavía tienen mayor sufrimiento aquellos que son suicidas conscientes, aquellos que se han quitado la vida deliberadamente. Todavía el sufrimiento es mayor. Entonces, también me gustaría que aquellas personas que a veces no somos conscientes de nuestros actos, que meditásemos mucho antes de aprovecharnos de la inocencia de alguien, la belleza de los demás, el poder de los demás, el dinero de los demás, etc. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los suicidios que son suicidios pasionales, porque personas que se apasionan por otras, que sin embargo para ellas solo era una diversión, se suicidan y esas personas, esos hermanos y hermanas que por sus acciones otro hermano o otra hermana termina con su vida, hay una responsabilidad en ellos y una responsabilidad grande. La literatura espírita es muy amplia y ya Allan Kardec nos habla en El cielo y el infierno, uno de los libros de la codificación espírita, de ese muchacho que se enamoró de una costurera y sintiéndose rechazado por ella, puesto que ella salía con él de modo muy alegre, pero sin importarle demasiado. Y claro, en medio de eso conoció a otro hombre que sí le importaba y entonces dejó al muchacho. Y el muchacho
viéndose abandonado por la costurera, compareció a la puerta de su casa donde se pegó 2 tiros y se murió. Compareció en el mundo espiritual como un suicida y sufrió mucho, pero relata que el mayor sufrimiento suyo era por haber ofendido a Dios. Ese es el mayor sufrimiento para los suicidas, el haber ofendido a Dios, habiéndose quitado la vida por alguien que no le importaba nada. Pero las leyes de Dios son justas, infinitamente justas. Y el muchacho volvió a reencarnar. ¿Y sabéis cómo? Como hijo de la costurera y de su novio. Lo que sembramos, cada uno de nosotros, las leyes de Dios nos obligan a recoger. Entonces, tengamos cuidado. Es verdad que difícilmente nadie, o muy pocos, obligan a quitarse la vida a alguien. Esto es cierto. Pero también es verdad que muchas veces realizamos actos impensados e imprudentes en este sentido, que terminan siendo fatales para personas débiles de mente y débiles de carácter, evidentemente, porque una persona fuerte y con genio no se quita la vida porque un hombre o una mujer lo deje, evidentemente, pero recordemos que estamos en un mundo de almas enfermas y desequilibradas en alguna cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros actos, porque pueden afectar a otras personas. Ya voy a terminar porque es una hora y no me gusta alargar las conferencias más allá de la hora. Entonces, hemos hablado a lo largo de toda esta conferencia, insistimos, del hecho del suicidio, sin entrar a juzgar para nada a nuestros hermanos los suicidas, a quienes comprendemos, amamos y no nos debemos olvidar en nuestro día a día de dirigir nuestra plegaria por todos ellos, envolviéndolos en nuestras más tiernas vibraciones de amor, porque lo necesitan. La Madre de Jesús, ese espíritu puro, ese espíritu insigne que recibió en sus entrañas al gobernador de la tierra, es la benefactora de la colonia espiritual que se dedica a la recuperación de las personas que están en el Valle de los Sueños. Entonces, nosotros, espíritus tan inferiores, no tenemos que ponernos por encima de los demás para ayudar, sino ponernos a su lado y recordarnos de ellos cada día. Porque, insisto, tal vez muchos de nosotros tengamos ahí padres, madres, hermanos